Hace poco en un video estuve exponiendo un argumento de Alvin Plantinga que lo que concluye es que uno no puede ser racional si tiene estas dos creencias al mismo tiempo. Si uno cree que Dios no existe y que la evolución darwinista es cierta. Estas dos creencias, dice Plantinga, crean un conflicto y no se puede ser racional si uno las sostiene las dos al mismo tiempo. Y recibió este comentario, esta pregunta de Jorge, que él dice: hola, tengo una pregunta. Si Dios no existe y la macroevolución es cierta, ¿se sigue necesariamente que no fuimos moldeados para conocer la verdad? O sea, ¿podría concluir que no podemos conocer la verdad de cualquier cosa? ¿No sería eso presuponer que las premisas anteriores no son ciertas? Me llamó mucho la atención ese argumento y me gustaría entenderlo mejor. Gracias. Así que bueno, veamos lo que dice el argumento. El argumento dice: si es cierto que Dios no existe y es cierto que la evolución darwinista es cierta, significa que entonces nosotros hemos evolucionado para sobrevivir y para reproducirnos. Eso también implica que nuestra mente está orientada a la supervivencia y a la reproducción. Pero eso también implica que nuestra mente no está necesariamente orientada a conocer la verdad, porque hay cosas que nos pueden ayudar a sobrevivir y a reproducirnos que no son verdad. Y al encontrarse en ese dilema, como nuestra mente estaría orientada a la supervivencia y a la reproducción, tiene un sesgo para seguir esas cosas y no la verdad. Es decir, bajo esta línea de pensamiento nosotros no tendríamos una mente cuyo propósito principal sea conocer la verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esto es cierto, si nuestra mente no está orientada a conocer la verdad, entonces realmente no podemos confiar en que lo que nosotros pensemos sea verdadero. Que las conclusiones a las que nosotros lleguemos a ellas porque son verdaderas. En realidad, la consecuencia lógica sería que nosotros digamos que nosotros tenemos las creencias que tenemos porque nos ayudan a la supervivencia y a la reproducción. Nuevamente, todo eso bajo el supuesto de que Dios no existe y la evolución darwinista es cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros negamos que tenemos un fundamento para creer que nuestras creencias son verdaderas, que nuestra mente no está orientada a conocer la verdad, entonces esto hasta incluye que no tenemos un fundamento para creer que es verdad que Dios no existe o para creer que la evolución darwinista es verdadera. Es decir, el argumento expone que si esas dos condiciones se cumplen, no tenemos fundamento para decir que nuestra creencia es verdadera sobre cualquier cosa, incluyendo estas dos condiciones. Ahora, tal vez la confusión viene y es donde hay que ser precisos, porque ese argumento no trata con la existencia de Dios o si la macroevolución es cierta o no. O sea, es independiente a si esto es verdadero o falso. Lo que el argumento dice es que aunque esto fuera verdadero, nosotros no tendríamos un fundamento racional para creer que es verdadero, porque nuestra mente estaría orientada a la supervivencia, a la reproducción y no a conocer la verdad. Entonces, aunque esto fuera verdadero, aunque fuera cierto que Dios no existe y aunque fuera cierto que la evolución darwinista es verdadera, nosotros no podríamos ser racionales al creerlo, porque nuestra mente no está orientada a buscar la verdad, sino que está orientada a reproducirse y a sobrevivir. Por eso es que en este caso no estamos presuponiendo que esas verdades son ciertas, porque, nuevamente, como digo, es independiente, digamos, el tema de la existencia de Dios o de la veracidad o falsedad de la evolución darwinista. Hay una diferencia entre asumir que algo es cierto y lo que pasa en este caso, que es explorar las implicaciones, las consecuencias que algo tendría si fuera cierto. Como muchas veces he dicho en este programa, que las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. La cultura está llena de ideas que suenan bonitas, como que todo es relativo, que la verdad depende de cada quien y muchas más. Y por eso en todas mis plataformas desarmo esta frase y te muestro cómo responder con claridad bíblica y lógica sólida. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok. Y también escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts.
Si preferís recibir todo directo, sumate al grupo de WhatsApp en diegofalles.com/grupo y así no te perdés ningún video o recurso que te ayude a salir de la confusión y a empezar a caminar en la verdad de Jesús. Y es importante analizar las consecuencias de nuestras ideas para que veamos si es cierto que no se contradicen a sí mismas. Por ejemplo, como cuando alguien dice que la verdad no existe. Ahora, cuando yo refuto eso, no es que necesariamente esté asumiendo que la verdad existe para refutarlo. Es que si fuera verdad que la verdad no existe, eso sería una verdad. O sea, la persona que está diciendo la verdad no existe, está diciendo es verdad que la verdad no existe. Pero si lo que la persona está diciendo fuera verdadero, la propia afirmación sería falsa porque es contradictoria. Es decir, aquel que dice la verdad no existe lo está diciendo como si eso fuera verdad. Pero si lo que la persona está diciendo es verdadero, se contradice con el hecho de que la propia persona está afirmando algo que piensa que es verdadero. Esto no es presuponer que la verdad existe, es mostrar que la posición de la otra persona es incoherente. Es decir, yo no puedo ser coherente, yo no puedo ser racional al afirmar que la verdad no existe como si eso fuera verdad. Del mismo modo, el argumento de Plantinga lo que nos dice es que no es racional creer esas dos cosas a la vez. No es racional creer que Dios no existe y que al mismo tiempo la evolución darwinista es cierta. Porque si creemos esas dos cosas, nos quita el fundamento para creerlas, porque entonces nuestra mente no estaría orientado para la verdad, estaría orientada para la supervivencia y la reproducción. Entonces, la implicación es que tú no puedes ser racional y creer estas dos cosas a la vez. Si tú quieres ser racionalmente coherente, debes rechazar al menos alguna de estas dos afirmaciones, al menos alguna de estas dos creencias. Para ser racionalmente coherente, deberías aceptar que Dios existe o deberías rechazar que la evolución darwinista es verdadera. Y entonces esto deja a las personas con varias opciones. Por un lado, una opción es creer que Dios no existe, pero que la evolución darwinista es falsa. Ahí está rechazando la evolución darwinista. Eso es una opción, pero es una postura que probablemente no querrán porque la evolución darwinista es una vaca sagrada del ateísmo, ¿verdad? Y es algo muchas veces muy fundamental en el sistema de creencias, pero bueno, esta es una opción donde ya escapa de la fuerza del argumento porque está negando algunas de las dos creencias. Y la otra opción entonces es, bueno, podemos, si no se quiere negar incluso la evolución darwinista, entonces la opción para ser racionalmente coherente es entonces afirmar que Dios existe, independientemente de lo que pase con la evolución darwinista, y hay diferentes posiciones cristianas al respecto. Entonces, el punto principal aquí es que no puedes ser racionalmente coherente, no puedes ser racional si tú quieres afirmar al mismo tiempo que Dios no existe y que la evolución darwinista es verdadera. A menos que estés dispuesto a aceptar que no tienes fundamento racional para tu creencia, la persona que afirma esas dos cosas debe abandonar alguna de las dos. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.